La ciencia de la música es un campo interdisciplinario que combina el estudio de la música desde una perspectiva científica y artística. Incluye varias áreas de estudio, como la acústica, la psicología de la música, la teoría musical, la historia de la música y la educación musical. La acústica es la ciencia que se encarga del estudio del sonido. En relación a la música, se ocupa de cómo los sonidos se producen, se transmiten y se perciben. Por ejemplo, se estudia cómo funcionan los instrumentos musicales, cómo se crean las notas y cómo se propagan las ondas sonoras en un espacio cerrado. La psicología de la música se enfoca en cómo el cerebro procesa y percibe la música. Se estudia cómo la música afecta nuestras emociones, nuestra memoria y nuestra capacidad cognitiva. Por ejemplo, se ha demostrado que escuchar música puede reducir el estrés, mejorar el rendimiento académico y aumentar la creatividad. La teoría musical es el estudio de las reglas y principios que rigen la música. Incluye temas como la melodía, el ritmo, la armonía y la forma. También se estudian las diferentes escalas, modos y tonalidades utilizadas en la música. Conocer estas reglas permite a los músicos componer y tocar de manera más efectiva. La ciencia de la música tiene una historia que se remonta a la antigüedad. Los antiguos griegos y romanos estudiaron la música desde un punto de vista matemático y filosófico. Por ejemplo, Pitágoras y Platón creían que la música tenía un efecto sobre el carácter y la moral de las personas. En el siglo VI después de Cristo, el filósofo y músico Boecio escribió un tratado sobre la teoría musical, donde se describen las escalas y las modulaciones de la música. En el Renacimiento, la música y la ciencia comenzaron a desarrollarse de manera más independiente. El compositor y teórico musical Guillaume Dufay escribió un tratado sobre la armonía y la polifonía. Durante el Barroco, compositores como Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi contribuyeron al desarrollo de la teoría musical y la forma musical. En el siglo XIX, el estudio de la música adquirió un carácter más científico. El musicólogo y teórico musical Heinrich Schenker comenzó a utilizar técnicas matemáticas para analizar la estructura de la música. El músico y psicólogo Carl Seashore estableció la primera cátedra de psicología de la música en el mundo en la Universidad de Iowa. En el siglo XX, el estudio de la música se ha vuelto cada vez más interdisciplinario y ha comenzado a incluir temas como la neurociencia, la psicología evolutiva y la tecnología. Los avances en la tecnología han permitido una mayor comprensión de la producción y percepción del sonido, y la computación ha dado lugar a nuevas formas de creación y análisis musicales. En resumen, la ciencia de la música ha evolucionado a lo largo de la historia, desde la antigüedad hasta nuestros días, y se ha convertido en un campo interdisciplinario que combina el estudio científico y artístico de la música. La historia de la ciencia de la música nos muestra cómo ha sido importante a lo largo del tiempo en el desarrollo de la teoría y la educación musical, así como en la comprensión de las implicaciones psicológicas y fisiológicas de la música en el ser humano. La educación musical es el estudio de cómo enseñar y aprender música. Incluye temas como la pedagogía, la didáctica y la evaluación. Se estudia cómo los niños y jóvenes aprenden mejor la música y cómo se pueden mejorar los programas educativos para lograrlo. La educación musical también se enfoca en desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para tocar un instrumento y comprender la música. En resumen, la ciencia de la música es un campo amplio y diverso que abarca varias disciplinas y se enfoca en el estudio de los principios y elementos de la música, su producción, percepción y efecto en el ser humano. Incluye áreas como la acústica, la psicología de la música, la teoría musical, la historia de la música y la educación musical. El estudio de la ciencia de la música es importante para entender cómo funciona la música y cómo afecta a nuestras vidas, tanto desde un punto de vista artístico como científico. Además, esta información es de gran utilidad para mejorar nuestras habilidades y destrezas musicales, ya sea como músicos profesionales o como aficionados. Los avances en la tecnología han permitido la creación de nuevas herramientas para la producción, análisis y educación musical. En cuanto a la producción musical, los ordenadores y las tecnologías de la grabación han permitido a los músicos componer, grabar y editar música de manera más eficiente y con mayor precisión. Los programas de edición de audio y los sintetizadores digitales permiten a los músicos crear y manipular sonidos de manera más precisa y con mayor flexibilidad. En el ámbito del análisis musical, la informática ha permitido desarrollar herramientas para la transcripción automática de la música, el análisis estadístico y la detección de patrones en los datos musicales. Esto ha permitido una mayor comprensión de la estructura y el significado de la música. En la educación musical, la informática ha permitido el desarrollo de programas educativos interactivos y juegos educativos para mejorar la enseñanza de la música.
Los programas de aprendizaje de instrumentos digitales y las aplicaciones educativas para dispositivos móviles han hecho que el aprendizaje de la música sea más accesible y atractivo para un público más amplio. En resumen, la informática musical ha tenido un gran impacto en la ciencia de la música. Ha permitido una mayor eficiencia en la producción, análisis y educación musical y ha abierto nuevas posibilidades para la creación y el estudio de la música. Los avances tecnológicos continuarán impulsando el desarrollo de la ciencia de la música en el futuro. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la ciencia de la música y cómo la informática ha impactado en ella. Si deseas profundizar más en el tema, te animamos a seguir investigando y practicando. Gracias por ver. Fin.